compartir. Ya, un momento, ya. Serie de potencia es lo que vamos a tratar. Antes de comenzar, em, vamos a volver a revisitar un problema que estudiamos en la clase de, lo tengo por aquí, ejemplo serie 2, este. Bueno, la clase del día sábado estuvimos tratando, finalizamos con un problema como este. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Mira, en general uno tiene una serie numérica y lo que te piden es estudiar la convergencia, si converge o diverge. Ahora que hablamos de la convergencia condicional, uno se pregunta si es absolutamente convergente, condicionalmente convergente, etc. Entonces, bueno, estudiamos eso con detalle. Y lo que vamos a hacer ahora es resolver un problema que involucra un parámetro aquí. Entonces, el problema que lo vamos a recordar ahora, el problema que comenzamos a trabajar el sábado era el siguiente. Mira, tienes una serie cuyo término general depende de una variable o puede ser un parámetro. Entonces, la pregunta es hallar todos los valores del parámetro, en este caso todos los valores de x, tales que la siguiente serie converge. ¿Ok? Debe tenerse claro que x podría ser un número negativo, por lo tanto la serie podría no tener términos positivos. Y por lo tanto los criterios de convergencia que conocemos, en principio no podemos llegar y aplicarlo. Entonces lo que podemos hacer para estudiar la convergencia de la serie es considerar la serie de los valores absolutos. Vamos a tomar los valores absolutos. Entonces vamos a resolver el problema 3 acá, el 1 lo hicimos, y eso nos va a motivar lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Fíjate que x, ¿para qué valores de x esta serie converge? Por supuesto, si x es 0, la serie automáticamente converge, así que es interesante saber si hay otros valores de x para el cual la serie converge. Entonces vamos a llamar d sub n, el x está fijo, es un número fijo, a el término general, x elevado a n sobre n cuadrado más 1. Y lo que vamos a estudiar es esta sucesión, la sucesión de los valores absolutos, porque esta es una sucesión de términos no negativos, términos positivos. Entonces, para esa sucesión, para la serie generada por esa sucesión, queremos determinar la convergencia. Bueno, como esta es una sucesión de términos positivos, podemos aplicar cualquier criterio. Generalmente, aplicamos el criterio de la razón o del cociente. Y vemos qué pasa. Entonces, el criterio de la razón dice que tomas el término siguiente, partido por el término, y tomas el límite. Aquí estamos haciendo el cálculo. D sub n más 1 sobre D sub n en valor absoluto, el cálculo nos queda así. Cuando n tiende al infinito, el valor del límite, si existe, depende de x. En este caso es 1 por x, que es x, ¿correcto? Así que el límite es x. Ahora vamos a el criterio del cociente. ¿Qué dice el criterio del cociente? Cuando el límite está entre 0 y 1, la serie converge. Si el límite es mayor que 1, la serie diverge, y si el límite es igual a 1, no se sabe. No se sabe. Entonces, uno dice, lo que puede asegurar, como el límite vale x, es que uno encuentra condiciones sobre x para que la serie converge. Si x es menor que 1, en valor absoluto, esta serie converge. Criterio del cociente. Esto significa que esta serie converge, la serie original, la que queremos estudiar. Porque si la serie de valor absoluto converge, la serie converge. Eso se llama convergencia absoluta. A todo esto, en la última clase probamos eso. La demostración no era difícil, aquí está. Si la serie de los valores absolutos converge, la serie original converge, eso se llama convergencia absoluta. Bueno, entonces ya tenemos que todo un conjunto de valores de x donde la serie converge, que es el intervalo abierto menos 1, 1. De hecho, es más fuerte, hay convergencia absoluta. Para todos esos números converge. Muy bien, pero yo quiero encontrarlos todos. Lo que nosotros no sabemos es qué pasa tanto en 1, en menos 1 o fuera del intervalo. Bueno, ¿qué dice el criterio del cociente? Dice que si L es mayor que 1, ¿a cuál criterio del cociente? Este es el criterio del cociente. Esto es lo que estamos usando aquí. Es esto lo que estamos usando. Este es el criterio, ¿no?
Si el límite está entre 0 y 1, converge. Si el límite es mayor que 1, o infinito, diverge. Y si es 1 no sabemos. Entonces decimos, bueno, si el valor absoluto de x es mayor que 1, la serie, esta diverge. Ahora, esta serie diverge. Bueno, eso no significa que la serie que nos interesa estudiar diverge, porque puede converger, dice uno. En el caso que la serie original converge y la serie de valores absolutos diverge, se dice condicionalmente convergente. Pero en este caso particular, esta serie diverge también. Y eso yo lo comenté porque en este caso la serie diverge, porque en realidad la divergencia de la serie en el criterio del límite, lo tenía por acá, era porque si el límite es mayor que 1, si el L es mayor que 1 o bien infinito, esta sucesión no tiende a cero. Uno prueba que esto no tiende a cero. Y por eso la serie diverge. Y eso lo comenté ahí. No tiende a cero. O sea, la serie diverge por esa razón. Entonces uno tiene, no va acá, que esta serie diverge porque esto no ocurre. Esto no tiende a cero. Bueno, pero si la sucesión en valor absoluto no tiende a cero, es porque la sucesión original no tiende a cero. Esto no ocurre. Porque si la sucesión tiende a cero, el valor absoluto también. Entonces, como la sucesión no tiende a cero, uno deduce que esta serie diverge. Así que en este caso particular, si el valor absoluto de x es mayor que 1, ya la serie diverge. Insisto que uno está estudiando esta serie. Esa es la original. Y uno aplica el artilugio de tomar valores absolutos. Entonces, esa serie diverge. Luego, fuera de este intervalo diverge. Aquí diverge. Uno quiere encontrar todos los valores de x para los cuales la serie converge. Bueno, entonces en ese intervalo abierto hay garantía de convergencia. ¿Qué pasa? Cuando el valor absoluto es 1, cuando el límite es 1, el criterio dice, no respondemos, no podemos decir nada. Bueno, entonces lo tenemos que nosotros estudiar eh, directamente cuando x es valor absoluto es 1. O sea, vamos a reemplazar x igual 1 y menos 1 en la serie original y ver qué pasa, para estudiar qué ocurre ahí, qué ocurre en ese punto y qué ocurre en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si x es igual a menos 1, esta serie converge, porque es alternante y vale el criterio de Leibniz. El término general, 1 sobre raíz de n cuadrado más 3 tiende a 0, es decreciente, etcétera, etcétera, converge. En cambio, con x igual 1, esta serie diverge. Porque la comparamos con la 1 sobre n. En consecuencia, el conjunto de todos los valores de x para el cual esta serie converge es ese intervalo. Y ahí encontramos todos los x para el cual esa serie converge. Entonces, esto es un problema que lo hemos abordado directamente usando solamente nuestra teoría de series. Ahora, lo interesante es que este tipo de series con este parámetro tienen un nombre particular que es el que vamos a empezar a estudiar ahora. Se llama serie de potencia. Porque, lo digo acá, mira, esta serie, que la puedo escribir así, raíz de n cuadrado más 3, x elevado a n, desde 1 al infinito, en realidad es como llamemos este a sub n. Si nosotros escribimos alguna suma, es como un polinomio. Pongamos, partamos de 0 a 0, más a 1x, más a 2x cuadrado, etcétera, ¿no? Más. ¿Mm? Y para los valores de x donde la serie converge, esto define una función, que es la función, la suma de la serie. Esto va a tener sentido aquí.
Porque justamente para todos esos valores de X la serie converge. Entonces la suma de la serie es un número que depende del X que esté escogiendo, así que determina una función. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar este tipo de funciones, este tipo de series, que se llaman series de potencia. Lo interesante lo interesante que nosotros vamos a hacer el estudio de este tipo de objetos, obteniendo todos los valores de X para los cuales esa serie converge, cero ahí, estudiando algunas propiedades de las funciones que determinan, las podemos derivar, las podemos integrar, las podemos sumar, etcétera. Y después vamos a estudiar una serie bien particular que se llama serie de Taylor, y con esa nos va a permitir representar funciones conocidas. Ese es esencialmente el tratamiento que vamos a hacer. Pero bueno, todo está motivado por un problema bastante completo como este. Este procedimiento que acabamos de hacer lo vamos a ir replicando cada vez que queremos encontrar todos los valores de X para el cual la serie converge. ¿Okay? Podemos usar ese criterio. Entonces eso es lo que vamos a empezar a tratar ahora. Serie de potencias. ¿Ya? Entonces, para que no quede tan extraño, ya tenemos un acercamiento a este tipo de objetos. Entonces, lo que nosotros queremos estudiar es cosas de este tipo. Aquí lo vamos a centrarla en el punto. Cuando x0 es 0, era el ejemplo que tenía anteriormente. Entonces, esto se llaman series de potencias. ¿Okay? Una serie de potencias centrada en un punto, fijo, es una serie de la forma. Son potencias de x menos x0 multiplicada por términos. ¿Ya? Donde su n es una sucesión. Entonces, es una escritura formal. Cuando tú escribes una serie, recuerda que cuando tú haces esta notación, dice que esa es la serie, y en el caso que converge, esto representa un número, pero es una notación en principio. Esta es una serie es una serie numérica, y si converge, el mismo símbolo se lo estamos asignando al valor, a la suma. Entonces lo que nosotros tenemos es la serie que se está indicando ahí, que es una serie de potencias, porque el nombre está indicando porque es en potencias son las potencias. Entonces podemos pensar esta serie, puede ser pensada como un polinomio también, de grado infinito, con infinitos términos. ¿Okay? Aquí va a estar centrado en el punto x0. Entonces la pregunta natural, ya que tenemos una serie, porque x va a ser una variable, ¿cierto? Una variable que representa un número real. Por lo tanto, habría que preguntarse dónde converge esa serie, para qué valores de x converge. Esa sería la pregunta natural. Naturalmente, cuando x es igual a x0, la serie converge. Y la pregunta es si habrá otros valores. ¿Habrá otros valores donde converge? Veamos un ejemplo. Esta es una serie que está centrada en 0. El a sub n es 1 sobre n factorial. Aquí tenemos otra serie que también está centrada en 0 y que a sub n es menos 1 elevado a n sobre n. Ahora, la primera serie, uno puede probar que la primera serie converge para todo x. Fíjate que el caso que es gratis es siempre x igual 0. La pregunta es si habrá otro número distinto de 0 para el cual la serie converge. Y vamos a mostrar que en este ejemplo converge para todo número real. En este segundo ejemplo, no converge para todo número real. Hay valores de x para el cual esta serie no converge. Por ejemplo, si x es igual a menos 1, y nosotros reemplazamos en la serie, nos queda esta serie, que sabemos que diverge. Por lo tanto, resulta interesante e importante saber dónde converge la serie. Es una serie divergente. La pregunta es, ¿cuál será el conjunto de convergencia, digámoslo? El conjunto de convergencia de la serie, de una serie de potencias. Y, por increíble que pueda parecer, uno puede decir algunas cosas con las herramientas que tenemos. Por ejemplo, bueno, están las dos series.
Observa esta serie. Eh, Cuando x es 3, evidentemente la serie converge, 0, habrá otros valores para el cual la serie converge, y uno dice, mira, mm, nos damos cuenta, fíjate que aquí a sub n es 1, está centrado en 3. La forma que tiene la serie es de este tipo, donde R es x menos 3. O sea, esta es una serie geométrica. Es una serie geométrica. Tiene forma de serie geométrica. Y nosotros sabemos que esta serie converge siempre y cuando uno dice sí y solamente sí, la razón en valor absoluto es menor que 1. Bueno, entonces usemos esa idea acá. Por lo tanto, la serie va a ser convergente si x es tal que el valor absoluto de x menos 3 es menor que 1. Cuando x cumple esa propiedad, esta serie converge. Eso es equivalente a que x está en este intervalo, en el intervalo 2, 4. Y lo que va a ocurrir es que podemos nosotros decir más. Decimos que si x está en el intervalo 2, 4, la serie converge, pero como nosotros sabemos, en este ejemplo particular, ¿a dónde converge? ¿Cuál es el límite? El límite es este. Eso es lo que nosotros sabemos cuando se tiene esta condición para la serie geométrica. Entonces, en este caso, la suma de la serie, que es una fórmula que va a ser una fórmula que depende del numerito, así que va a ser una fórmula de x, está dado por 1, la suma, escribámoslo acá, 1 partido por 1 menos la razón, que es efectivamente lo que se está indicando ahí, 4 menos 6. Por lo tanto, la suma de la serie, la función, digamos, esta serie converge en este intervalo, y además sabemos dónde converge a eso. En principio, nos va a interesar encontrar para qué valores de x converge. No, no nos va a interesar en principio saber a dónde converge, cuál es el valor de la suma, cuánto vale la suma. Pero más adelante sí va a ser importante dónde. ¿Ok? Entonces va a ser bueno saber eh, para los valores de x donde hay convergencia hacia dónde converge. ¿Ya? Podemos decir entonces que si x está en el intervalo 2, 4, la serie es convergente. De hecho, es convergente absolutamente. ¿Ok? Converge absolutamente porque el valor absoluto de ella converge a esta expresión. Fíjate que no debe extrañarnos que la suma de la serie dependa del punto que estamos escogiendo, así que esto es una fórmula. Entonces, la función dada por la serie de potencia es igual a eso que está ahí. Este es un ejemplo en el cual podemos obtener el valor de la serie. Bien, dice uno. No tenemos en principio más herramientas, y de hecho, en realidad sí tenemos todas las herramientas para estudiar la convergencia. Ya. Queremos estudiar la convergencia de esta serie. Y aquí vamos a razonar exactamente como lo acabamos de hacer al comienzo de la clase. Mira, ¿para qué valores de x esta serie converge? Si x es 0, por supuesto que sí. ¿Habrá algún valor distinto de 0? Bueno, escojamos todo esto a su n. Yo le llamé d su n. Pero da lo mismo. Todo esto va a ser d su n. Aquí vamos a llamarle, ya aquí le llamo a su n, pero entiéndase el contexto. Todo esto es la serie. Entonces, vamos a estudiar la convergencia de esta serie. Lo mismo que hicimos como partimos acá. ¿Ok? Bueno, aquí le voy a llamarle d su n para que no se confunda con el a su n que multiplica la x a la n. Aquí llamémosle d su n. D su n.
Ya, D sub n. Esta le vamos a llamar D sub n. D sub n esa serie. Entonces, queremos estudiar entonces la convergencia. Aquí vamos a cambiar un poco el problema. Decimos, mira, yo no sé si la serie tiene términos positivos o negativos, así que voy a tomar el valor absoluto de ella y voy a estudiar la convergencia de esta serie. De esta. Y a esta serie puedo aplicarle todos los criterios. Le puedo aplicar el criterio del límite, el criterio de comparación, el criterio del cociente o razón, el criterio de la raíz, cualquiera. En este caso particular, resulta ser eficiente aplicar el criterio de la razón, porque hay un factorial dando vuelta y se porta bien con el criterio del cociente. Así que lo que vamos a hacer es aplicar el criterio del cociente. Que ese criterio del cociente forma este cociente y estudia el límite de esto, hacia dónde converge esto. No debe extrañarnos que como d sub n depende de x, el valor del límite también va a depender de x. Alguna fórmula que involucra x. ¿Ok? Por lo tanto, el límite está condicionado al valor de x. Entonces uno dice, bueno, si uno aplica el criterio cociente, llega a esta expresión. Llegamos a eso. Y ahora hay que tomar el límite. Bueno, el límite cuando n tiende al infinito de n más 1 es infinito, pero está multiplicado por x. Bueno, pero hemos supuesto que el x no es 0, porque el caso de que es 0 ya no nos interesa porque sabemos que funciona. Por lo tanto, como ese no es 0, este número es positivo, y entonces ese límite es infinito. Entonces, ¿qué dice el criterio cociente? Dice que si el valor del límite es mayor que 1 y en particular infinito, esta serie diverge. Y por lo que comentaba al comienzo de la clase, nos está diciendo aún más, diverge porque el término general no tiende a 0. Por esa razón diverge. Y de acá entonces vamos a concluir que la serie original diverge. O sea, esta serie solamente converge cuando x es 0. Así que el conjunto de convergencia solamente se reduce al punto. En el ejemplo con el que nosotros partimos, era todo un intervalo, incluyendo a uno de los extremos. Aquí solamente es un punto, que es el 0. ¿Okay? Fíjate, aquí usamos el mismo criterio que utilizamos anteriormente. Bueno, y este mismo razonamiento lo vamos a copiar en general para obtener un resultado. ¿Cómo determinar? En la pregunta entonces ahora, ¿cómo lo hacemos en general? Quisiera estudiar la convergencia de esta serie. ¿Para qué valores de x converge esta serie? Entonces uno dice, bueno, uno puede replicar el razonamiento anterior y obtener un criterio. El criterio está aquí, por supuesto, mira, ahí está el criterio, pero enfrentemos nuevamente ese problema. A ver, tomemos f de x igual f de x. Cuando nosotros notamos f de x aquí, hay hartas cosas que se subentienden, se sobreentienden. Mira, esta notación significa varias cosas al mismo tiempo. Primero, el lado derecho dice una serie, que es una serie de potencias. Cuando nosotros escribimos f de x igual, eso estamos diciendo una función definida por la serie de potencias. Estamos diciendo al mismo tiempo que este x se va a escoger tal que esta serie converge. Por lo tanto, esto es un número y que es la imagen por la función. Entonces, al tener esta escritura, estamos obligados a encontrar el dominio de esta función. ¿Dónde tiene sentido?
¿Para qué valores de X converge? Entonces esta serie es una serie. Bueno, ¿y cómo razonamos acá? Aquí lo podemos hacer de dos formas. Podemos razonar como en el ejemplo anterior, con el ejemplo que acabamos de hacer ahora, usando, usando el criterio del cociente, o podemos hacer, darnos cuenta, agudizar un poco más la vista y darnos cuenta que en realidad hay una geométrica dando vuelta ahí. Y nosotros nos damos cuenta de eso, en este caso particular. Cualquiera de las dos formas es la misma. Mira, uno se da cuenta de lo siguiente, observe, esta serie es esta serie, 2 elevado a n, ahí. Por lo tanto, esta es una serie geométrica de razón x medios, ahí. Esta es una serie geométrica de razón x medio, geométrica, r igual x medio, en la razón. A converge, si solo si el valor absoluto es menor que 1. O sea, si solo si el valor absoluto de x es menor que 2. Luego, podemos decir que el dominio de la función o el conjunto de todos los x donde la serie converge es este intervalo, menos 2. Sabemos por el criterio, por el estudio de la serie geométrica, que si el valor absoluto es igual a 1 o el valor absoluto es mayor que 1, ya diverge, así que solamente hay convergencia aquí. Son los únicos valores donde converge. Entonces, esta serie es convergente en ese intervalo, menos 2, 2. Bueno, aquí nos dimos cuenta de que era geométrica, pero si hubiésemos razonado como en el problema anterior, o sea, si hubiésemos escogido d sub n x medio, habríamos tenido que trabajar con esta, que es esa, y aquí habríamos aplicado cualquier criterio de convergencia para esta serie, la serie de esos términos. Por ejemplo, podríamos haber usado el criterio de la raíz y haber deducido que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 2 para que la serie converja. Cualquiera de las dos maneras. ¿Por qué se hace necesario trabajar con el valor absoluto? Porque como bien está indicado acá, puede que para algunos valores de x esta serie no tenga términos positivos, o sea, tenga términos negativos, por lo tanto, el estudio se complica ahí, en términos positivos y negativos. Entonces hay que utilizar el valor absoluto. Eso es lo que está detrás acá. Entonces, ya con estos ejemplos, y con lo que comentamos en la clase pasada y con lo que partimos ahora, uno puede darse una idea de que el razonamiento que hemos empleado lo podemos usar en general aquí, para estudiar esa serie. Y aquí entonces ocurre se obtiene este resultado. No está la demostración ahí, pero la demostración es esencialmente copiar y pegar lo que hemos estado haciendo. Mira, vamos a dar eso. Mira, vamos a dar brevemente la idea, la idea de la demostración. La demostración está en lo que hemos hecho. Mira, dice, dada la serie de potencias, lo que dice este teorema dice que el conjunto, vamos a llamar conjunto de convergencia, son todos los valores de x para el cual la serie converge. Entonces ese conjunto de convergencia dice que puede ser solamente el punto x0, que siempre va a ser un punto de convergencia, o puede ser todo R, es decir, converge para todo número real. Ejemplo, esta serie va a converger para todo número real, eso lo vamos a ver, converge para todo número real, o bien, bueno, en este ejemplo solamente sirven 0,
Entonces él dice, o bien la tercera posibilidad es un intervalo. Acotado, centrado en x0. Es un intervalo acotado centrado en x0. Aquí está x0. Que sea centrado significa que tengo tanto para la derecha como para la izquierda. Por lo tanto, si tengo tanto para la derecha como para la izquierda, tengo una cierta longitud común. ¿Ok? Es como en la mitad, este x0 está en la mitad del intervalo. Entonces aquí tengo el punto x0 más r, y aquí tengo el punto x0 menos r. Ese es un intervalo centrado. Ahora, el intervalo de convergencia es un intervalo, no está diciendo si es abierto o no. Lo que dice la teoría es que el intervalo abierto siempre, en todos los puntos del intervalo abierto, siempre hay convergencia. Y puede ocurrir eventualmente que alguno de los extremos también sirva, sea punto de convergencia. ¿Ok? Entonces, ese intervalo abierto se puede escribir así, en términos de valor absoluto. Podría eventualmente servir, y ya vimos los ejemplos, vamos a ver más ejemplos, podría servir el extremo derecho también, o podría servir al extremo izquierdo, o ambos, o ninguno. ¿Ya? Lo que dice la teoría es que hay esas tres posibilidades van a ocurrir. Son todas excluyentes. O bien es un punto, o bien me sirven todos, o bien es un intervalo centrado, acotado. Por lo tanto, lo que nunca va a ocurrir es que para este tipo de series no puede ser un intervalo de no puede ser un conjunto de convergencia, por ejemplo este, porque es un intervalo no acotado. Tampoco va a ser un conjunto de convergencia una cantidad finita de puntos. No va a converger en dos, tres puntos. Solamente o bien en uno o a en un intervalo. Entonces, estos tipos no son intervalos de convergencia. Tampoco va a ser un conjunto de convergencia la unión de cosas. No converge ahí. O bien es un punto, o es toda la recta, o es un intervalo. No hay otra posibilidad. Eso es lo que está diciendo. En el último caso, en el caso que es un intervalo, que es acotado, hay un R dando vuelta, que es el radio, digamos, en la parte tanto de la izquierda como de la derecha. Ese R es el que aparece ahí, es el que uno puede encontrar con bastante rapidez. Dice, existe un radio, de tal manera que F converge en ese intervalo, con seguridad. La convergencia es absoluta ahí. Y además lo que dice la teoría, que fuera de ese intervalo, en realidad fuera a la derecha de ese número y a la izquierda de ese número, diverge. Ahí diverge. ¿Qué pasa en los extremos? No se sabe. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de este resultado? Lo que hay detrás es el criterio del cociente, porque en el criterio del cociente nos dice algo muy parecido a lo que aparece acá. El no se sabe porque hay cierto límite es 1. ¿Okay? Entonces, lo que está oculto acá es sistematizar lo que hicimos, lo que hemos hecho aquí, por ejemplo, y en los ejemplos que vimos al comienzo de la clase y la clase pasada. Si nosotros hacemos eso, estamos revisitando el teorema cada vez más. ¿Ok? El comentario que viene a continuación es que este se llama intervalo de convergencia. eh, y los casos 1 y 2 se pueden también incluir en el caso del intervalo de convergencia. Que la serie converja solo en un punto es equivalente a que el radio sea cero, claro, estás a distancia cero, y que la serie converja en toda la recta es como tomar el radio infinito. Si tomo R infinito, tengo toda la recta, ¿no? O sea, estas dos consideraciones
nos permiten pensar que siempre es un intervalo, y entendiendo por intervalo que podría ser solo un punto o toda la recta, ¿ya? Se llama intervalo de convergencia. Hay que estudiar los puntos extremos en forma separada, porque te va a dar, ahí va a dar R y uno no sabe si hay convergencia. Entonces, ¿cuál es la idea de la demostración? Bueno, lo que hicimos, lo que hemos estado haciendo. Antes de ver los ejemplos, veamos por qué funciona. Y funciona porque ya lo hemos aplicado en un caso particular. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Si nosotros hacemos el cálculo en general, vamos a llegar de manera natural a ese resultado. Entonces decimos, quiero estudiar la convergencia de esta serie. Y uno dice, bueno, 0 al infinito. Entonces decimos, sea d sub n, este término, x menos x0, elevado a n. Me interesa el caso en que x es distinto de x0, porque si x0 sé que la serie converge, entonces uno considera la sucesión valor absoluto, ahí, que nos quedaría así, ¿cierto? X menos x0. Y queremos estudiar la convergencia de esta. ¿Cómo estudiamos la convergencia? Esta es una sucesión de términos no negativos, ¿cierto? ¿Cómo estudiamos la convergencia de esa serie? Y uno dice, bueno, criterio cociente, d sub n más 1 sobre d sub n, ¿ok? Aquí podemos hacer, si hacemos el cociente, nos quedaría así, a sub n más 1 sobre a sub n por x menos x0. Y ahora tomamos el límite de sub n más 1 sobre d sub n. Es tomar el límite, fíjate que x menos x0 es una constante por este límite. Por lo tanto, uno bastaría estudiar el límite de esta expresión. Valor absoluto a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Ok? Entonces uno dice, mira, supongamos que este límite existe y vale L. Pensemos que esto vale L. Entonces este límite es L por x menos x0, uno dice. ¿Ya? Supongamos que este límite es L. Y entonces aquí uno tiene que empezar a mirar, pues dice, nosotros sabemos que esta serie converge cuando este límite es menor que 1. Y entonces ahí no condiciona, y nosotros queremos que haya convergencia, entonces queremos que esto sea menor que 1. Entonces uno dice, si este valor no es 0, entonces esto se cumple cuando x menos x0 es menor que este número. Y a este le vamos a llamar R. Conclusión, uno dice, en este intervalo, x0 más r, x0 menos r, converge, po. De hecho, converge absolutamente. Converge. Absolutamente. Uno dice, bueno, ¿qué más dice el criterio cociente? Fuera, diverge. Diverge ahí, diverge acá. ¿Qué dice el criterio cociente? Si el límite es 1, no sabe. Si esto es 1, no sabe. Eso es equivalente a que el x sea este punto o bien este punto. Estos son los extremos y hay que analizar. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Este caso.
no concluye el caso. Cuando esto ocurre, cuando este límite, cuando este límite no es cero. El límite existe y no es cero. Los casos 1 y 2, ¿de dónde salen? Bueno, llamemos L ese límite. Entonces, ¿qué pasa si L es cero? ¿Qué pasa si el límite era cero? Entonces, nosotros tenemos esto, ¿no? D sub n más 1 sobre D sub n. Este límite es 0 por x menos x0. Y este número va a ser 0 siempre, independiente del valor de x0, menor que 1. La serie converge. O sea, la serie va a converger independiente de este valor. O sea, me sirven todos los valores. Converge para todo x en R, entonces. Ese límite era 0. ¿Sí? Por lo tanto, la serie converge absolutamente para todo x en R. Entonces tenemos este caso. Va a converger. Tenemos 2. ¿Cuándo ocurre 1? Si L es infinito, entonces llegamos a que este límite es infinito. Nos va a pasar lo mismo que en el ejemplo de n factorial por x elevado a n. Este límite va a ser, digámoslo acá, infinito por esto. No lo estoy escribiendo, esto que estoy escribiendo no es correcto, pero informalmente lo que ocurre, y este va a ser infinito porque este número no es cero. De hecho, un número positivo. Lo que, en conclusión, la serie diverge, solo converge cuando x igual a x0. Y entonces tenemos este caso. Que está ahí, ¿no? Entonces uno dice, la serie converge solo en un punto, o converge siempre, o converge en un intervalo. Lo único que hay que sistematizar, y va a ser el resultado siguiente, es que tú puedes encontrar rápidamente el intervalo encontrando ese número que se llama radio de convergencia. ¿Okay? Ese va a ser el radio de convergencia. Y en ese intervalo va a ocurrir la tercera posibilidad. Entonces uno puede ir replicando este mismo argumento cada vez para cada serie de potencia en particular y va a obtener el mismo resultado. Lo que se hizo ahí es enunciarlo en general. Entonces, esto es lo que está detrás. Fíjate que el radio de convergencia, el valor, note, en el caso 3, cuando el valor de L es mayor que 0, el radio de convergencia es el recíproco de ese número. Salió naturalmente de acá. Si nosotros queríamos que esto sea menor que 1, x menos x0, o sea, el radio de convergencia va a ser el recíproco de este límite. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos hacer, cuando tenemos la serie de potencia, es calcular este límite. Si ese límite no es 0, vamos a estar siempre en el caso 3. Vamos a estar siempre aquí. El recíproco de ese número va a ser el valor de R que necesitamos para construir el intervalo. Eso es todo. Eso es toda la teoría. ¿Ok? Respecto a la teoría de convergencia no hay nada más que saber. Solo hacer ejemplos. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Si este límite no es 0, el recíproco de él nos va a dar el radio con el que construimos. Eso es lo que acabamos de hacer ahí. Lo que acabo de comentar ahí es la demostración de esto. Esa es la demostración, de hecho. ¿Ya? Aquí estamos incluyendo los casos extremos. Mira, uno se acostumbra. Bueno, los casos 1 y 2 los puedo ver también como un intervalo. Insisto esta parte porque el caso 3 es derechamente este intervalo. El caso 1, en realidad el intervalo es degenerado, el punto. El caso 2, en realidad el intervalo es toda la recta. ¿Cómo se expresa los casos 1 y 2 en términos del valor de R? El caso 1
R tiene que ser 0. Y en el caso 2, R tiene que ser infinito. Si lo interpretamos de esa manera. R es el recíproco de este número. Si R es 0, R es infinito. R mayúscula es infinito. Y si R es infinito, R es 0. Entonces aquí están incluidos en uno solo. ¿Mm? Los casos. Está definida sobre R. Eso es todo. La teoría está completa en esta parte. La demostración es usar eh, reiteradamente el mismo razonamiento, el criterio. Entonces, es importante que podemos usar el criterio, podemos usar esta propiedad para obtener el radio de convergencia, se llama radio convergencia, ese valor, o podemos rehacer el cálculo una y otra vez, de esta manera, como lo hicimos aquí. Escoja de su n, tome el valor absoluto y haga el cálculo. Este último caso también, esta última manera de proceder es recomendable cuando la sucesión tiene muchos ceros. ¿Okay? Cuando la sucesión tiene muchos ceros, hay que hacer ese cálculo. Bueno, he llegado al ejemplo, vamos a explicar. Entonces uno dice, bueno, encuentre el intervalo de convergencia. Ya, el intervalo de convergencia, yo diría el conjunto de convergencia. Pero el conjunto de convergencia es siempre un intervalo, así que es intervalo. Insisto, intervalo también va a ser considerado solamente el punto, e intervalo también va a ser considerado toda la recta, que son los casos 1 y 2. Así que es un intervalo de convergencia. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es, o bien razonar directamente estudiando la convergencia completa, o bien tratando de encontrar el radio de convergencia para esa serie. Listo. ¿Cuál es el A sub n? Lo que multiplica las potencias. Ahí. Vamos a encontrar el radio de convergencia. ¿Cómo encuentras el radio de convergencia? Así. Aquí estamos ocupando el criterio del cociente. ¿Ah? Podemos ocupar también el criterio de la razón. Voy a escribirlo aquí al final, a lo mejor no está puesto acá, lo voy a escribir, lo voy a agregar, porque a veces en alguna serie se puede ocupar el criterio de la raíz, perdón. ¿Ya? Entonces, mira, uno dice, bueno, A sub n es ese término, formamos el cociente, estamos formando este cociente, ya sea ahí, o bien tomar el valor absoluto de la fracción completa, da lo mismo. Formamos el cociente, hacemos las simplificaciones y tomamos el límite da 2, que es distinto de 0, bien. Por lo tanto, el radio de convergencia es el recíproco del número, veamos acá, el recíproco de ese número. Ese es el radio de convergencia. Lo que dice la teoría es esto. Ese es un intervalo abierto. Vamos a recalcar aquí, ahora que tenemos este ejemplo, está centrado en 3. 3 más un medio, que sería 7 medios, 3 menos un medio, 5 medios. Ahí está. La teoría dice, garantiza de que en ese intervalo abierto converge. De hecho, converge absolutamente. ¿Qué más dice la teoría? Que a la derecha de 3 más un medio diverge. Y a la izquierda de 3 menos un medio diverge. No hay que hacer absolutamente nada porque la teoría garantiza todo. ¿Dónde hay que trabajar entonces? ¿Qué pasa en este número? No hay garantía, no dice nada respecto de ese número. ¿Converge ahí? ¿Converge ahí? No se sabe. El trabajo entonces pasa por evaluar en los extremos, reemplazar X por este número o bien por ese número en la serie original y estudiar la serie resultante en los valores extremos. ¿Qué pasa? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Veamos, ¿qué pasa si nosotros evaluamos en 5 medios? Que es el extremo izquierdo.
Reemplazamos 5 medios en ahí. 5 medios. ¿Cómo nos queda la serie? Nos queda esta serie. Después de hacer los cálculos, nos queda esta serie. Y esta serie diverge. Por lo tanto, el extremo izquierdo no, lo tenemos que descartar. Descartamos el extremo izquierdo. Reemplacemos ahora el extremo derecho, que es 7 medios. Si nosotros lo reemplazamos en la serie original, nos queda esta. Y esta serie es convergente. ¿Por qué dice ahí? Criterio de Leibniz. Mira, llamemos B sub n a esta sucesión. Entonces se tiene que B sub n es positiva, que B sub n es decreciente, y B sub n tiende a 0. Por lo tanto, esta serie converge. Converge por criterio de Leibniz. El único criterio es una serie alternante. Criterio de Leibniz. Por lo tanto, 7 medio sí nos sirve. Ese es el intervalo donde converge la serie. ¿Ok? Ahí tenemos. Bueno, y este es el razonamiento que vamos a aplicar para cualquier serie de potencias. O sea, serie que tienen esta forma. X menos X0. Lo que nosotros obtenemos entonces acá es el conjunto donde la serie converge. Y esto determina una función. Determina una función. Vamos a llamar a la suma una f de x. Así que es la función serie de potencia. ¿Qué es esa? ¿Okay? Entonces, nos pueden preguntar, dice, hallar el dominio de esa función. ¿Para qué valores de x la serie converge? Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Veamos. Ya, esto de la serie de Maclaurin lo vamos a estudiar después. No hemos definido lo que es la serie de Maclaurin. El criterio de la razón es a veces útil para determinar la convergencia de los puntos extremos del intervalo de convergencia. Sí, claro. Fíjate que cuando tú tienes una serie de potencia, con radio de convergencia mayor que 0, tú tienes que analizar la convergencia de la serie en los extremos. Ahí. Entonces, si nosotros reemplazamos los extremos, alguno de los puntos extremos, por ejemplo, si hacemos x igual a x0 más r, nosotros nos queda esta serie, a sub n por r elevado a n. Y si reemplazamos x igual a x0 menos r, el número r mayor que 0, ¿ah? X0 menos r, nos queda esta serie. Menos 1 n r elevado a n. Entonces, fíjate que estas dos series, fíjate que la segunda todo va a depender entonces de cómo esa suene. Si a su n es una sucesión de términos positivos, entonces esta es alternante. Y esta sucesión completa de términos positivos, entonces podemos aplicar algún criterio para estudiar esta serie. Algún criterio para estudiar esa serie. Entre esos podría ser el criterio cociente, así que podría ser el criterio de la razón alguno de los extremos. ¿Okay? Siempre que esta sucesión sea positiva. Así que esto ¿es a veces útil? Sí. Pues. Dice, es a veces. No dice que siempre. Puede servir sí, para uno de los extremos. ¿Mm? Este problema, este que está acá, esta parte, la vamos a discutir mañana, dice que si la serie converge en un punto,
Entonces converge para X menor y diverge para X mayor. En realidad, si la serie de potencias converge absolutamente, sí. Eso es un detalle. Pero en la serie 2 dice, ¿es verdadero que esta serie converja en ese intervalo? Para X menor que 1. Uno dice, bueno, solución. Estas cosas. Vemos la serie. Entonces, problema. Estudiamos la convergencia de esta serie. X elevado a n, n factorial. Estudiamos la convergencia de esa serie. Veamos, a sub n 1 sobre n factorial, que es una sucesión, es mayor o igual que 0, es mayor que 0. Entonces vamos a estudiar el radio de convergencia de la serie. Tomemos R igual el límite. En este caso, para lo absoluto, es a sub n más 1 sobre a sub n, está de más. Es el límite cuando n tiende al infinito de n factorial sobre n más 1 factorial, que es el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n más 1. Este límite es 0. De acuerdo con lo que hemos establecido en la convención, el radio de convergencia es el recíproco de este número. Por lo tanto, vamos a anotar infinito. En consecuencia, la serie converge para todo número real. El intervalo de convergencia es toda la recta. Para todo x en R. En particular, converge en un intervalo. Así que esta proposición, la serie de converge si x es menor que 1. Sí. Eso es verdad, ¿no? ¿Verdadero esto? ¿No es un sí solo sí? Sería falso si dijéramos si la serie converge o converge solamente para x menor que 1. Dice, si x menor que 1 converge, sí. Verdadero eso. De hecho, la serie converge en un conjunto más grande. ¿Ok? Bueno, mañana lo que vamos a hacer es estudiar la convergencia de esta serie. Vamos a encontrar el intervalo de convergencia y el radio de convergencia. Y lo que vamos a hacer, bueno, estos problemas los podemos ir tratando. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Suponte que tienes ya una serie de potencias. ¿Qué puedes hacer con la serie de potencias? ¿Puedes hacer alguna operatoria con la serie de potencias? Pensemos que están centradas en cero. Si tengo dos series de potencias, ¿qué puedo hacer con la serie de potencias? Entonces lo que uno puede hacer es un poco de álgebra. Las podemos sumar. De hecho, también las podemos multiplicar. Vamos a hablar un poco de eso. También las podemos dividir. Eso no lo vamos a comentar mucho. O sea, hacer operatoria con este tipo de objetos. Y aquí lo que vamos a ocupar es que las series de potencias pueden ser pensadas pueden pensarse como polinomios. Entonces deberían tener un comportamiento muy parecido como los polinomios. También las podemos derivar, que es lo interesante. Los polinomios tú los puedes derivar. ¿Podrás derivar algo como esto? Y la respuesta es sí. Y la derivada también va a ser una serie. Hay que contar qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Entonces hay que uno puede empezar a hacer cosas con estos objetos. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase, operatoria. Bueno, jóvenes, me pasé. Dijimos hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta respecto